Buenos días con todos. Para los que todavía no lo han hecho, por favor escriban presente o algún saludo en el chat para registrar su asistencia, aunque como ustedes saben no es obligatoria. Bueno, vamos a hacer una prueba aquí de sonido, si es que ustedes me están escuchando. Aaron Soria, ¿me ayuda con su micrófono, por favor? Buen día. Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal, Aaron? Dime, ¿qué fue lo último que vimos la clase anterior? ¿Recuerdas? Lamentablemente yo no me pude conectar en la clase anterior, ingeniero. Ok, no hay problema. Bueno, ya está listo la prueba de sonido. Si me escuchan y yo los escucho. Ok, gracias. Para que apagues tu micrófono. Bueno, la clase anterior nosotros, si ustedes se dan cuenta aquí, voy a poner aquí el puntero. En la clase anterior, buenos días de nuevo con todos, nosotros estábamos revisando, estábamos aquí en la parte, llegamos a la parte 4, criterio de convergencia para series de términos positivos, criterio de la suma acotada, hasta ahí nosotros llegamos. Criterio de la suma acotada, y me parece que también vimos lo que era la serie P, revisamos la serie P, no, creo que no, vamos a revisar eso entonces el día de hoy, sí, vamos a revisarlo el día de hoy. Ok, entonces, me permiten. Listo, entonces para el día de hoy empezamos nosotros, retomamos nuevamente la parte en la página 3, estábamos ahí y llegamos a esta parte de la suma acotada. Que habíamos dicho que para este criterio teníamos que, para poder aplicarlo, así como para los criterios que vienen a continuación, la serie debía ser de términos positivos. Y nosotros habíamos revisado este ejercicio que está aquí. Déjenme bajar un poco aquí en mi pizarra. Aquí está. Estamos en esta parte de aquí. Aquí era. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que verificar siempre son las hipótesis o las condiciones que deben cumplirse para poder aplicar un criterio. Por ejemplo, en este criterio de la suma acotada, ¿qué es lo que debe ocurrir? Dice aquí, una serie infinita sumatoria n igual a 1 al infinito de a sub n de términos positivos, y eso es lo que primero deberíamos verificar más bien, debemos verificar, que esta serie sea de términos positivos, y de hecho lo es, ¿verdad? Porque arriba el numerador es positivo, el número 2, y el denominador es un n factorial, lo cual siempre va a dar como respuesta a un positivo. Entonces de ahí, si se cumple esa condición de que sea de términos positivos, procedemos a aplicar el criterio, ¿verdad? Buscando esa cota superior. Buscando cota superior. Ok, entonces, en este caso, nosotros habíamos dicho, buscamos esa cota superior, ese valor m, pero ¿cota superior para quién? ¿Cota superior para la serie? No, el criterio de la suma acotada se basa en buscarle cota superior a la sucesión de sumas parciales, a S sub n. Entonces no es que le buscamos cota a esta serie. Por eso es que desarrollamos n términos,
Luego hicimos algunos artificios con esto del factorial, algo de leyes de exponentes, algo de recíproca a ambos lados y el mayor se convertía en menor. Verificamos que esto sea válido para todos los números, o verificamos que esto, a partir de qué valor, qué natural era válido, este menor. Nos dimos cuenta que era del 3 en adelante, para los dos primeros se cumplía con el igual. Sin embargo, esto no afectaba en lo que venía a continuación, es decir, que esta serie, esta sumatoria enésima, es menor, la suma de estos menores es menor que la suma de estos mayores, ¿sí? Y a su vez la suma de estos mayores menor que una geométrica infinita, donde esta geométrica infinita tiene un valor límite igual a 4, y de esa manera, si A es menor que B y B es menor que 4, entonces A es menor que 4. Eso se llama transitividad, ¿verdad? Que se ve desde el prepolitécnico también, propiedad de transitividad. Entonces, de esa forma se llega a esa cota superior. Por lo tanto, se dice que este S sub n tiene cota superior, y por lo tanto se dice que, debido a que el S sub n está asociado con la serie, esta serie va a ser convergente. ¿Y a cuánto converge esta serie? Converge también este número 4. Eso ya dependerá, habría que hacer un poco más de análisis, pero en general, como ya dijimos, de aquí en adelante, cuando la serie no sea geométrica ni telescópica, entonces no vamos a pedir el valor de suma, simplemente vamos a preguntar si converge o diverge, a menos que haya alguna manera, algún procedimiento para poder definir su valor de suma. Caso contrario, simplemente si converge o diverge. Entonces, en este caso, si converge y diverge sería la pregunta general, simplemente. Bueno, vamos a avanzar ahora con revisar lo que es la serie P. Tengo aquí lo siguiente, en la serie P. Dice, una serie de la forma, aquí está, sumatoria de n igual 1 al infinito, de 1 sobre n a la P, igual a, si vamos reemplazando el valor de n, desde n igual 1, me va a quedar 1 sobre 1 a la P, más 1 sobre 2 a la P, más 1 sobre 3 a la P, de esa manera. Entonces, lo bueno de esto es que ustedes para su prueba de lectura, ¿sí? Para su prueba de lectura ustedes ya revisaron todos estos criterios, eso fue lo que se les evaluó. En su prueba de lectura les podía haber evaluado cualquier cosa del capítulo 1, de todo el capítulo 1, hasta series de potencias también, pero lo que hice fue decidir evaluarles solamente lo que era serie de términos positivos, para que tampoco sea una gran cantidad de páginas para leer. Entonces, como ustedes ya tienen unas ideas, pues ya pueden hacerme también preguntas, más preguntas seguramente, a menos que ya lo hayan comprendido, ¿verdad? Bastante bien. Entonces, tengo aquí esta serie P, es una serie infinita, tal que P pertenece a los reales. En algunos libros no toma el valor de P como cualquier real, sino que lo considera desde 0 sin incluir en adelante, al infinito. Eso ya dependerá de cada libro y de la necesidad o las aplicaciones que aparezcan en dicho libro, entonces, en dichas bibliografías. En este caso he tomado el valor más general, P pertenece a los reales, como lo hace el libro de Purcell, y entonces tenemos las siguientes puntualizaciones. Si P es igual a 1, se tiene la serie armónica, es decir, si aquí en el lugar de P escribo el número 1, que es uno de los posibles números reales, ¿verdad?, para P, entonces voy a tener esta serie que ya la vimos en las clases anteriores, donde su desarrollo es igual a 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, ¿sí? Y por lo tanto, esto es una serie armónica. Habíamos dicho que esta serie armónica es divergente, se mostró una forma para probarlo. Sin embargo, hay otra manera que es justamente con el criterio de la integral, que es lo que viene a continuación. Dice, para analizar la convergencia de una serie P es adecuado utilizar el criterio de la integral. Entonces, hasta este momento, la serie P converge o diverge. Como ustedes ya lo hicieron en su prueba de lectura el día lunes, hay unos valores de P para los cuales la serie converge y otros para los cuales la serie diverge. Sin embargo, eso todavía no está escrito aquí. Eso está en la página 4, la siguiente de este documento. Está en la página 4. Entonces, ya lo vamos a ver a continuación. Por el momento, ¿sí? Por el momento, lo que nosotros vamos a decir es que lo más adecuado es utilizar el criterio de la integral. Y justamente eso es lo que viene aquí. Entonces, el criterio de la integral dice lo siguiente. Si el elemento a sub n de una sucesión es igual a la imagen f de n de una función, como para todo n que pertenezca a los naturales. Imagínense eso. Si el elemento a sub n, ¿cómo debo imaginarme una sucesión? En un plano cartesiano simplemente me imagino dibujado unos puntos, ¿verdad? Un punto ubicado en alguna ordenada para la abscisa 1.
un punto ubicado en alguna ordenada, positiva, negativo, 0, para la abscisa n igual a 2. Un punto ubicado en alguna ordenada para la abscisa n igual a 3. Y así tengo un conjunto de puntos, ¿verdad? Imagínense que tiene un conjunto de puntos. Por ejemplo, imagínense que tiene el conjunto de puntos 1, 1, 2, 2, no, mejor no. 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81. ¿Qué ocurre con esos puntos? ¿Qué pasaría si les digo, esos puntos no coinciden con la función n al cuadrado? ¿No coincidiría con la función n al cuadrado? La respuesta sería sí. Pero aquí hay dos cosas que tienen que darse cuenta. Una, o recordar lo que estoy diciendo, los elementos a sub n de una sucesión son puntos en el plano, ¿verdad? Solo son puntos. El dominio es un conjunto discreto, que son en este caso los naturales. Mientras que, cuando hablo aquí de la imagen f de n de una función, me refiero a una función que sea continua. Imagínese un n cuadrado pero de forma continua. Es decir, suponga que tiene un x cuadrado, forma continua, tiene una parábola, ¿verdad? Dibujada en el primer y segundo cuadrante. Ok, supongamos que la va a considerar solamente en el primer cuadrante, x cuadrado. Pero ya no le ponga x cuadrado, suponga que es n cuadrado, pero sigue teniendo n como continuo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a tener? Un n cuadrado, una curva continua dibujada en el primer cuadrante. Como queremos darnos cuenta si esto de aquí tiene relación con lo que ya les dije, los puntos 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36. Entonces, en ese caso, vamos a poner en nuestra mente esos puntos que acabo de indicar y la función continua n cuadrado. Si usted los une, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los puntos que acabo de mencionar coinciden, ¿verdad? Están sobre justo el n cuadrado. Entonces, en ese caso, es que ocurre esto. Dice, si el elemento a sub n de una sucesión es igual a la imagen de una función, para todo n que pertenezca a los naturales, donde f, dice, es una función continua, y además de eso es decreciente. Bueno, para nuestro ejemplo, entonces, ahí el n cuadrado no serviría. ¿Por qué? Porque a pesar de ser continua, no es decreciente, ¿verdad? Podríamos tomar ahí otro ejemplo, quizás menos n cuadrado. Dice, y de valores positivos en el intervalo del 1 al infinito, entonces se va a cumplir lo siguiente. Aquí está la doble implicación. Dice, esta sumatoria de los a sub n va a ser convergente si solo si esta integral impropia de f de x es convergente. Si la sumatoria converge, la integral converge. Si la sumatoria diverge, la integral diverge. ¿Cuál va a ser la pregunta para este tipo de ejercicios? ¿Me ayuda con su micrófono Diego Murillo? Diego no está atendiendo la clase, vamos a anotar eso por acá. Profe, yo tengo una pregunta. Maverick, dime. A veces las series nos las dan, si k igual a 1 y todo, pero la función vemos, por ejemplo, que es decreciente en el intervalo, digamos, 5 hasta el infinito. Entonces, se supone que los primeros términos de una sucesión no son importantes para analizar su convergencia y divergencia. Lo que importa es más la cola, según el libro. Pero ¿tenemos que especificarle eso o solo ponemos que el intervalo es de 5 a infinito y trabajamos con la integral de 5 a infinito normalmente, a pesar de que el teorema diga de 1 a infinito? Ya, eso quería saber. O sea, no sé si hay que especificar eso o ya se sobreentiende. Se sobreentiende, ya. Todo lo que estás diciendo, Maverick, todo lo que estás diciendo es correcto. Sin embargo, para enfatizarlo, sí vas a tener que especificarlo en tu evaluación, en las evaluaciones que vamos a tener. Entonces, si por ejemplo el intervalo, supongamos, lo que dice Maverick, dice esto, supongamos que, aquí está, que la serie que me dan para analizar no es del 1 al infinito, sino de 5 al infinito. Entonces, en ese caso, el intervalo que debo estudiar es de 5 al infinito, ya no sería del 1 al infinito. Y en ese caso, tendría que resolver la integral de 5 al infinito, para en base a ese resultado poder hacer una conclusión para la serie. Además de, entonces, cuando ustedes hagan eso, no es como implícito de su parte como estudiante al hacer la evaluación, tiene que escribir ahí, vamos a analizar el intervalo de 5 al infinito, no afecta a los primeros números,
siempre y cuando esos primeros números, a ver, de 5 al infinito, tendría que hacerlo así, sí. No estoy equivocándome al decir, hablando de los primeros números. Simplemente el primero sería 5, de 5, 6, 7, eso sería. Entonces, se analiza justamente ese intervalo de 5 al infinito. Si esto fuese una serie, por ejemplo, de 8 al infinito, entonces se analizaría el intervalo solo del 8 al infinito y la integral sería del 8 al infinito. Lo que sí deben darse cuenta es que la función f con la cual van a asociar, la función f con la que van a asociar el a sub n, debe ser una función que cumple estas tres condiciones: continua, debe ser decreciente y debe ser de valores positivos en el intervalo de análisis. El intervalo de análisis es lo que diga aquí la serie. Aunque aquí dice que si la serie converge, la serie converge, sí, solo sí, la integral converge. Pero vamos a preguntar siempre por la serie y ustedes van a tener que utilizar la integral para poder contestar acerca de la serie. ¿Ya? Esa sería la forma más práctica o lo que va a ocurrir en la realidad. En la realidad, en la práctica, nosotros no vamos a tener el valor de la serie, pero vamos a poder decir si converge o no en base a la integral. Eso es lo que va a ocurrir. Aquí abajo dice, en general cualquier valor inicial de n en esta serie es un número m distinto de 1. Es un número m, en general, cuando el valor inicial de n en la serie es un número distinto de este 1, el análisis se realiza en el intervalo, un número m distinto de 1, el análisis se realiza en el intervalo de m al infinito. Eso es lo que va a ocurrir, de m al infinito. Profesor, entonces, sí, una dime. pregunta, disculpe. Es que, bueno, mientras estaba haciendo el TAP, había un ejercicio donde nos ponían la sumatoria, la serie de 1 hasta el infinito. Pero sí, como era un logaritmo natural, teníamos que haber cambiado el intervalo de 2 hacia el infinito. Entonces, va a haber momentos en que nos pueden dar, por ejemplo, como en el libro, la sumatoria del 1 al infinito, pero por casos como el logaritmo natural y así, tengamos que analizar desde 2 hasta el infinito y nos olvidamos de los términos iniciales de la serie que nos habían mencionado antes en la orden. A ver, Paulette, ocurre lo siguiente. En el caso, quizás puede ser que lo estés confundiendo un poco, porque el logaritmo natural no tiene problema en el 1, tiene problema en el 0. Entonces, si tuviese que hacer, por ejemplo, la serie del logaritmo natural desde el 0, ahí habría problema, porque en el 0 el logaritmo natural está en el infinito, ¿verdad? En el infinito negativo. Entonces, ahí no es que simplemente le quito el número, en realidad no podría hacer eso. Si para cierto valor de n, la sucesión, el enésimo término de la sucesión, a sub n, es infinito o menos infinito, entonces eso ya es divergente. Porque es quererle sumar un punto que está en el infinito. De hecho, así no vendría planteado ningún ejercicio. Lo que sí podría ocurrir con respecto a tu pregunta, Paulette, es que tenga una función, ¿sí? Tenga una función f que sea continua, que sea decreciente, pero no a partir desde el valor inicial de la serie. Por ejemplo, y ahí habría que hacer justo lo que tú dijiste, Paulette, es decir, supongamos que tengo una serie del 1 al infinito y que al asociar a sub n con una función f, resulta que esa función f sí es continua, pero no es decreciente desde el 1, es decreciente desde el 2. Entonces me tocará analizar la integral desde el 2, ¿sí? Porque a partir de ahí es decreciente. ¿Y qué ocurre con el 1? El 1 simplemente sería un valor adicional que tendría que sumar a la serie si es que estuviera en busca del valor de suma. Pero como no estamos en busca de valor de suma, desde acá arriba simplemente estamos diciendo, solo vamos a preguntarnos si converge o diverge. Entonces simplemente ese valor inicial lo haríamos a un lado. Es decir, repito, supongamos que tengo una sucesión a sub n aquí, cuya serie inicia en el 1. Y busco una función f que se asocia a la sub n, de tal manera que esa función f me doy cuenta que sí es continua, porque quiero aplicar el criterio de la integral, por eso estoy verificando esto, y me doy cuenta que sí es decreciente, pero no a partir desde el 1, sino a partir desde el 2. Entonces la integral la voy a hacer desde el 2 en adelante, ¿sí? Y simplemente el 1 lo voy a dejar afuera. Pero eso sí, porque puedo hacer eso siempre y cuando con el 1, que lo voy a dejar afuera de la integral, ya voy a quitar esa parte, siempre y cuando con ese 1 esta sucesión sea un valor finito. Supongamos que con n igual a 1 a sub n es igual al número 7.
Entonces, simplemente es como si el 7 lo estuviera dejando a un lado, ¿sí? No lo voy a tomar en cuenta, y dependiendo de si esta integral converge o no, ese 7 no va a afectar. Es decir, si esto inicia en el 1, si con el n igual a 1 esto sale, por ejemplo, 7, y si recién es decreciente desde el 2, entonces la integral la haría desde el 2 al infinito. Si esa integral converge, entonces agregarle ese 7 que dejé a un lado no cambiaría ese análisis y se mantendría la convergencia. Si esta integral llega a diverger desde el 2, al agregarle ese 7, pero agregarle no me refiero a que se lo voy a sumar aquí, sino que simplemente mi análisis es, si esto llega a diverger desde el 2 y yo y hago que intervenga ese 7 de alguna manera, entonces no le va a afectar a la divergencia. Porque como dijo hace un momento Maverick, la convergencia y divergencia, como dice en el libro, no se ve afectada por los términos iniciales, sino, como dicen algunos libros, le llaman la cola, lo que está al final, desde algún valor en adelante, al infinito, ¿ya? O simplemente yo digo para valores grandes de n, así. Ok, estoy hablando aquí algunas cosas... Gracias. De nada, estoy hablando aquí algunas cosas que quizás todavía no quedan no se entienden muy bien, ¿sí? Y para eso, antes de revisar la demostración y entenderlo un poco más, con la demostración yo quisiera revisar un ejercicio, y ahí se va a entender un poco mejor, para atar cabos aquí. Página 15, ejercicio 26, dice lo siguiente. Usando el criterio de la integral, analice la convergencia de, observe, aquí tengo dos series. Dice exclusivamente, específicamente dice este ejercicio, usando el criterio de la integral. Si alguien utiliza otra cosa, no va a ganar el puntaje. Y si le voy a poner algo, le pondré algo muy mínimo, 1 punto sobre 10 quizás, y si es que le pongo el punto, porque de ahí la rúbrica sería con este criterio. Entonces, hacemos lo siguiente, miren. Tengo aquí la serie, y esta serie inicia en el 3, y es de 1 sobre n cuadrado. Como dice usar el criterio de la integral, lo primero que voy a hacer es asociar este a sub n con una función que sea continua. Con una función continua, básicamente es simplemente, y para que esto se entienda un poco mejor, es trabajar con una función que sea exactamente igual a esto, por ejemplo 1 sobre x cuadrado más 1, aquí está, en lugar de n le voy a escribir x, y tengo aquí una función. ¿Y cómo es que puedo afirmar que es continua? Simplemente digo que este x pertenece a los reales, Sin embargo, luego de eso debo analizar el intervalo que corresponde. Entonces, contestando también un poco lo que dijo su compañero en su momento, un compañero de ustedes decía, debo especificar en qué intervalo voy a trabajar. Sí, aquí yo estoy poniendo, miren, a continuación esto se va a analizar solo de 3 al infinito, solo en ese intervalo. Al ponerlo así, ¿verdad? Corchete paréntesis, esto ya significa, pues estoy dando a entender que aquí voy a trabajar con toda la parte de los reales, una función continua. Podría ser más específico todavía, más formal, y ponerle aquí punto y coma, x pertenece a los reales, escribirlo así, y por acá decir en el intervalo de 3 al infinito, entonces ya se entiende eso. Entonces, una de las cosas que hay que hacer para iniciar este criterio de la integral es escribir esto en términos de una variable real. Alguien me podría decir, ¿lo podría dejar en términos de n? ¿Sí? Si quiere, póngalo en términos de n. Así, miren, f de n igual a 1 sobre n cuadrado más 1, coma, n pertenece a los reales. Solo que ahí se le podría hacer una confusión a usted mismo. ¿Por qué? Porque pondría que n es un real, mientras que acá n es un natural, desde el 3 en adelante. Entonces, lo mejor sería ponerle otra variable, ya que estamos tan acostumbrados desde prepolitécnico y hasta desde el colegio, están acostumbrados a escribir funciones de x, pues mi sugerencia es función de x. ¿Ya? Ok. Luego de eso analizan este intervalo y ahora sí vamos a ver. Al hacer esto así, escribirlo en términos de otra variable, inmediatamente esto que le podríamos poner por nombre a sub n, coincidiría, esos puntos del a sub n coincidiría con la función f de x, porque básicamente son lo mismo, solo que con variables diferentes, ¿verdad? N y x por acá. Ahora sí, vamos a ver las tres condiciones. ¿Cuáles eran esas tres condiciones que debían cumplirse? Una decía continua, aquí está. ¿Qué más? Decreciente y de valores positivos en el intervalo de análisis, del 1 al infinito, porque la serie era del 1 al infinito. Pues ahora la serie que voy a analizar es de 3 al infinito. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a decir f de x mayor que 0. Aquí yo estoy analizando primero si es positiva. Yo he puesto directamente verdadero y he puesto el porqué, el argumento. Ahí está el porqué. Entonces, en este caso,
En este caso he puesto directo porque está bastante sencillo. Yo veo que esto es positivo el numerador y positivo el denominador. Entonces yo puse directamente verdadero, pero ahí puse un argumento, el por qué es verdadero. Otra forma sería simplemente poner, primera condición, f de x mayor que 0, le pondría yo un signo de interrogación y después de eso haría un pequeño análisis y de ahí concluyo y digo sí es mayor que 0 o no es mayor que 0. Tendría que ir asignando, o pondría así, equivalente a 1, equivalente a 0, lógica matemática, ¿verdad? Tendría que hacer alguna cosa de estas. ¿Qué es lo que intento decir? Que ustedes tienen que poner las conclusiones de lo que van haciendo, ¿ya? Tienen que poner las conclusiones. Entonces, van haciendo algo y concluyen. Por eso, van a recibir un puntaje o van a perder un puntaje. Si no concluyen, van perdiendo puntaje. Segundo, f de x es continua. Yo he puesto directo verdadero, porque me he dado cuenta que es bastante rápido, ¿verdad? ¿Cómo me di cuenta que esta función es continua? Use conceptos de prepolitécnico o en conjunto conceptos de cálculo de una variable. Para que sea continua esta función, ¿qué debe ocurrir? No debe tener saltos, no debe tener discontinuidades por saltos, no debe tener discontinuidades por asíntotas o algún otro tipo de discontinuidad dentro de este intervalo. Miren, puede ser que sea discontinua fuera de este intervalo de 3 al infinito, pues eso no afectaría, estamos exclusivamente analizando este intervalo. Resulta que en este intervalo de 3 al infinito, en general esta función no tiene divisiones para 0, no hay manera que tenga divisiones para 0, cualquier real al cuadrado más 1 siempre va a ser un positivo diferente de 0, y por ahí están los argumentos, dice, dado que, o también puede hacer esto, cálculo de una variable que le dice, continuidad en el numerador para todos los reales, continuidad en el denominador, entonces, continua dividido para continua, continua, siempre y cuando el denominador nunca se haga 0, y eso sí está ocurriendo. Ok, van la segunda condición. Otra forma, ¿cuál sería? Otra condición más que falta, son 3 en total, que sea decreciente. Yo le he puesto directo verdadero y aquí le he puesto el argumento. Si alguien así visualmente no sabe si esto es decreciente, no le ponga directo verdadero. Simplemente empiece a indagar, ponga ahí sus argumentos y al final concluye y dice decreciente. Ok, yo he hecho lo siguiente, miren, como para que ustedes tengan un poquito de práctica, vayan viendo cómo se hace esto de varias maneras. ¿Cómo se sabe si es decreciente? Yo utilicé aquí concepto de prepolitécnico. Si ustedes se acuerdan, en prepolitécnico, ¿cuándo una función es decreciente? Vamos viendo. ¿Me ayuda, por favor, Leonardo Peralta, para que encienda su micrófono? Sí, profesor. Leonardo, mira, vamos a ver si te acuerdas. Si no te acuerdas, no importa. Para la lección ahí sí tienes que acordarte. Ahí sí importa. Mira, en prepolitécnico, la definición de decreciente empieza así. Para todo x1, x2 que pertenece al dominio de una función, se cumple que si x1 es menor que x2, entonces, tú complétalo, entonces, ¿qué debe ocurrir? Repito, definición de decreciente dice, para todo x1, prepolitécnico, para todo x1, x2 que pertenece al dominio de la función, se cumple que si x1 es menor que x2, entonces, ¿qué debe ocurrir con las imágenes de ellos? Las imágenes de ellos por lo general siempre deben ser que todos los valores a partir de x2 en adelante deben ser menor que x1. No va por ahí. Ok, para que apagues tu micrófono. Lo que debe ocurrir ahí es que si x1 es menor que x2, imagínense el gráfico, imagínense una función, el plano cartesiano. Si toman un x1 y un x2, de tal manera que el x1 es menor que el x1 por aquí, a la izquierda del x2, para que esto sea decreciente, vaya de bajada, ¿qué debe ocurrir con la imagen del x1? El f de x1, ¿qué debe ocurrir con esa imagen con respecto a la imagen del x2? Es decir, el f de x2. Que el f de x1, para que esto vaya de bajada, tiene que estar más arriba que el f de x2. Eso es lo que está aquí, que el f de x1 sea mayor que el f de x2. Entonces, ¿cómo se hace eso? Hacemos lo siguiente, miren, esto es una deducción, esto se llama, lo que en el prepolitécnico se llama demostración directa, pero no con álgebra proposicional, sino aquí con unas inecuaciones. Dice lo siguiente, miren, parto de un x1 menor que x2. Si el x1 es menor que x2, porque ahí se va a partir siempre, y lo elevo al cuadrado, ¿qué le ocurre al menor que? ¿Se convierte en mayor que? La respuesta es no, la respuesta es se mantiene en menor. Tome un número más pequeñito que otro, en magnitud. Elévelo al cuadrado en ambos lados. ¿Se mantiene o no se mantiene el menor que? Sí se mantiene. Ok. ¿Y por qué los eleva al cuadrado? Los elevo al cuadrado porque yo quiero que estos valores x1 y x2 se transformen en sus imágenes.
Por ejemplo, ¿cómo es la imagen? ¿Cómo es el f de x1? 1 sobre x1 al cuadrado más 1. ¿Cómo es la imagen del x2? El f de x2, 1 sobre x2 al cuadrado más 1. Eso es lo que yo quiero que aparezca aquí. Entonces le voy dando forma, como si estuviera haciendo una escultura. ¿Y qué es lo que va a hacer? Elevo al cuadrado a ambos lados. Le voy dando forma a esto, ya está. Luego de eso yo quiero que aparezca el más 1. Entonces le sumo 1 a ambos lados. Perfecto. La pregunta es, si le sumo 1 a ambos lados, ¿el menor sigue siendo menor? La respuesta es sí. Siguiente. Ahora lo que voy a hacer es... ya no quiero que esté en el numerador, aquí en el numerador, lo que voy a hacer es escribirlo así, 1 sobre, ¿puedo hacer eso? Claro, pero Politécnico, 1 sobre esto, 1 sobre esto. Ah, pero hay una regla que dice ahí que si esto era menor, ahora se convierte en mayor, leyéndolo de izquierda a derecha, ¿verdad? Así. Y finalmente, si se dan cuenta, esto sería la imagen del x1, si aquí hubiera reemplazado el x1, me hubiera quedado esto, y esta de acá es la imagen del x2. Entonces, por eso le llamo así. En conclusión, partí de x1 menor de x2 y llegué, dándole forma y siguiendo las reglas de las inecuaciones, llegué a que f de x1 es mayor que f de x2. ¿Siempre voy a poder hacer eso en toda función? Obviamente que no, porque si siempre voy a partir de x1 menor que x2, y si siempre llegara que f de x1 es mayor que f de x2, estaría diciendo entonces que todas las funciones que existen son decrecientes, y eso no es así. En algunos casos voy a llegar a esta inecuación y por lo tanto podría afirmar que es decreciente. En otros casos, de acuerdo a lo que vaya ocurriendo aquí, que si son cuadrados, si son cubos, si son logaritmos, lo que diga aquí, esto va a quedar con menor. Y en ese caso, si x1 es menor que x2 y haciendo demostración directa, deducciones, llego aquí, f de x1 es menor también que f de x2, ahí sería creciente. No se cumpliría entonces. Si sale creciente, no se cumpliría la condición, esta condición para poder aplicar el criterio de la integral y por lo tanto, valga la redundancia, no podría aplicar el criterio de la integral. Y si el enunciado dice, aplique el criterio de la integral y alguna de estas tres condiciones no se cumple, entonces ustedes se detienen cuando se den cuenta cuál no se cumple y me concluyen ahí lo siguiente, el criterio no es aplicable. En este caso, como sí se cumplen las tres condiciones, yo he puesto, por lo tanto, el criterio de la integral es aplicable, lo vamos a utilizar. Ok, recién hasta ahí para ver las condiciones. Esta es una de las cosas más importantes, darse cuenta, verificar si se cumplen las condiciones para luego aplicar el criterio. Algunos estudiantes lo que hacen es que dicen criterio de la integral, entonces de una ya están integrando. Eso no es así. Tienen que para cada criterio verificar que se cumplan las condiciones. Es posible que yo les ponga, por ejemplo, imagínense varios ejercicios, y les pongo uno donde diga aplica el criterio de la integral, y resulta que el criterio no es aplicable, y yo le pongo entonces por eso una función o una expresión complicadísima, algo que no se pueda integrar usando cálculo de una variable. Entonces imagínense que se lo pongo a propósito. El estudiante que hace directo, se la va a pasar integrando y nunca la va a resolver. Quizás se le va a consumir todo el tiempo de su lección o de su prueba y nunca la va a resolver. Y no se habrá dado cuenta que simplemente había que verificar que una de las condiciones no se cumplía y que había que concluir el criterio de la integral no es aplicable. Entonces, Profe, póngase un freno y verifique las condiciones. profe, Dime. pero y suponiendo que no todos los términos son positivos, o sea, no siempre va a ser mayor a cero. Al hacer la integral igual consideraría los negativos como área negativa y haría las restas y todo, lo cual sería lo equivalente que pasaría en la serie, ya que los positivos y los negativos se anularían entre sí y demás. Entonces, la integral no funcionaría en esos casos, aunque sí, como que, o sea, yo lo veo como que tiene sentido, pero como no está en las condiciones. Claro, Raúl, mira, lo que habría que hacer en ese caso es similar a lo que dije con respecto a decreciente. Supongamos que tienes aquí la serie del 1 al infinito. Ok, pero te das cuenta que recién a partir desde el n igual a 8 es decreciente y de valores positivos. Entonces tu integral sería desde el 8 al Pero infinito. si tiene un comportamiento, o sea, positivo, negativo, o no sé, algo así. ¿Cómo? O sea, no hay un valor que yo pueda buscar y que a partir de ahí siempre sea positivo, sino que tendrá un comportamiento que va a alternar entre positivo y negativo, por ejemplo. A ver, si hay alguna manera de identificar eso, claro, las maneras son usando... Claro, pero si es así, funciona la integral. Porque
técnicamente yo creo que podría, solo que como las Si condiciones es, no dicen eso. si es como, repítelo. Si es de la manera que los signos van alternándose, por ejemplo, y al hacer la integral va a considerar menores negativas y No, positivas. ahí no puedo. Si esto es alternado solo hasta al inicio de la serie, y para una cantidad finita de términos, entonces sí puedo aplicar la integral. Pero si va a ser alternado todo hasta el infinito, no se cumplen estos criterios, pues. Entonces no podría afirmar que es decreciente y de valores positivos de cierto número al infinito, y por lo tanto no podría aplicar el criterio. Por Profe, ejemplo, Pero por una ejemplo, pregunta. una función seno que vaya reduciendo su rango conforme va aumentando, que si existe, tiene como que valores ¿ah? alternantes. No Y puedo si aplicar el hago, criterio de la integral. No puedo. Tiene que ser decreciente y de valores positivos desde algún m en adelante. Debe ocurrir eso. Caso contrario, no se puede aplicar el criterio. Y hay que usar uno de los criterios que vienen más abajo. Ajá. A ¿Alguna menos, otra pregunta? a menos que tenga de valor absoluto. Claro, es que ya valor absoluto es otra cosa, pero debe ser decreciente y de valores positivos desde algún valor m en adelante y ahí sí aplicamos la integral desde dicho valor m en adelante. Si no es así, si esto alterna, si esto no es decreciente, si no es así, no puedo aplicar este criterio. Lo que sí puede ocurrir es que en los valores iniciales no se den estas condiciones de aquí, decreciente y de valores positivos. No pasa nada. Supongamos que logro definir usando cálculo de una variable, o usando inecuaciones, usando todas las reglas que sabemos de las matemáticas, del cálculo hasta ahora. Logro definir que no es decreciente ni de valores positivos en los primeros 5 millones de términos. No pasa nada. Si desde el 5 millones 1 es decreciente y de valores positivos, entonces podría aplicar el criterio y tendría que hacer esto desde la integral desde 5 millones 1 hasta el infinito. Así. Profe, una Dime. pregunta. Sí. Pero digamos que en el ejercicio en específico me dice que analice desde 1 al infinito. Y por ejemplo, yo tengo la función 1 sobre x menos 1. Ya. O sea que entonces ahí ya no valdría porque me dice que estoy analizando desde el 1, pero si analizo desde el 2, allá hay vuelta, así sería, ¿no? Si analizas desde el 1, tú dijiste sumatoria del 1 al infinito, align de 1 sobre n menos 1, ¿verdad? Claro, 1 sobre n menos 1. ¿Qué ocurriría si la sumatoria está planteada desde el 1? Entonces quedaría 1 sobre n menos 1 sería 1 sobre 0, ¿verdad, align? claro. Ya, sería 1 sobre 0. Eso que acabas de decir, como ingeniero, nunca te lo vas a topar. Y si algún ingeniero llega a escribir eso, significa que lo está escribiendo mal desde el inicio. Ya de por sí ya está arrancando mal, porque está incluyendo un infinito en la serie. E incluir un infinito en la serie significa que su sistema, su prototipo, ya desde el inicio, eso ya es un infinito, ya es una divergencia. Entonces está mal planteado, porque el ingeniero necesita tener todo planteado entre valores que pueda controlar ángulos, que pueda controlar corrientes, que pueda controlar temperaturas, que pueda controlar poblaciones. Si no lo puede controlar, si todo está descontrolado al inicio, está mal planteado. O simplemente, si así está ocurriendo, entonces directo eso ya no lo puede controlar, no hay cómo hacerle nada, tendría que empezar a restringir los valores. De hecho, si eso ocurre así, habría que cortarle el primer número. Pero planteado así, por ejemplo, yo no podría ponerles alguna evaluación así porque estaría mal planteado desde el inicio. No tendría sentido, estaría como diciéndole, dígame que es divergente esta divergencia, dígame si converge o diverge esta divergencia, algo así. Entonces algo así no se van a encontrar. Ok, vamos viendo lo siguiente. Para concluir este primer ejercicio que está aquí, dice así. Una vez que ya verifico estas tres condiciones y todas se cumplen, digo el criterio es aplicable y procedo a calcular la integral. Entonces, si hay estudiantes que se saltan todo este argumento, aunque hagan lo de acá, van a recibir un puntaje muy bajo. De hecho, voy a hacer lo siguiente. Como ya les dije y les repito nuevamente, van a tener que hacer en sus evaluaciones todo el desarrollo. Quiere decir que si ustedes me hacen unas 3 líneas, unas 4 líneas, y no está explicado todo paso a paso, entonces no lo voy a hacer valer. Van a tener que escribirlo. Van a tener que usar todo el tiempo que les doy para empezar a escribir y explicar. Entonces, si ustedes tienen aquí, de la integral de 3 al infinito, ¿verdad? Porque eso fue lo que analizamos, este intervalo, tengo aquí la integral y entonces procedo ahora a utilizar cálculo de una variable. Si queremos hacer esta integral impropia, lo adecuado, por si acaso tuviésemos que hacer más adelante el criterio del L'Hopital,
es aplicar aquí el límite, escribir el límite, una variable que tiende al infinito y escribir aquí esa variable. Si no es necesario aplicar L'Hopital, uno podría saltarse esta parte del límite, pero donde esto necesitara el teorema de L'Hopital y no pone el límite, se le podría confundir las cosas, a menos que tenga usted mucha práctica. Sin embargo, como estoy pidiendo todos los pasos y los va a tener que escribir para yo calificarle, entonces a escribir límite, y luego de eso a hacer esta antiderivada que es arcotangente, evaluarla entre b y 3, entre 3 y b, aquí está, evaluada en b, evaluada en 3, y luego aplique el límite. Arcotangente de infinito, saben que la gráfica arcotangente en el infinito tiende a pi medios, tiene asíntota horizontal, y el arcotangente de 3 es un valor finito, ¿sí? Que lo podríamos hallar con una calculadora o con los que aprendieron en cálculo de una variable, diferenciales y aproximaciones. Pero en este caso no necesitamos, simplemente lo damos ahí y sabemos que es un valor finito. En conclusión, esta integral impropia, la integral, escuche bien, la integral, yo no estoy preguntando por la serie 1, la integral converge o diverge, ¿esto es finito o infinito? Esto es finito. La integral hallada es convergente y por lo tanto la serie también lo es. Si la integral converge, la serie también. Si la integral diverge, la serie también. Eso es lo que tendríamos que decir. Entonces, la última cosa que indico, y vamos a ver la demostración, es que, como ya dije, si para una cantidad finita de términos iniciales no es decreciente y no es de valores positivos, igual puedo aplicar siempre y cuando desde cierto valor en adelante ya lo sea, ya sea decreciente y de valores positivos. ¿Quién? La función f. Perdón, eso de ahí. Entonces, simplemente eso sería válido si para esa cantidad finita de términos iniciales donde no se cumple esto, las ordenadas, los puntos son valores finitos que no afectan al resultado de la integral. Si la integral diverge y le agrego esos valores finitos iniciales, sigue divergiendo. Si la integral converge y le agrego esos valores finitos iniciales, seguirá siendo convergente, no afectará. Aquí está la demostración. Voy a revisarlo en bloques, luego ustedes la revisan más y luego se dan cuenta si es que tienen alguna pregunta, ¿verdad? Y la podrían hacer, como ustedes ya saben, SIDWeb, ayudantes, técnico docente, mensaje hacia mí en SIDWeb también. Ya, la demostración dice lo siguiente. En la figura, dice en la figura 1, se muestran una sucesión A sub n, junto con f de x, aquí está el f de x. La sucesión dice, tengo aquí para el A sub 1, tengo aquí el valor para el 1, n igual a 1, el A sub 1 es este punto que está aquí. Para el A sub 2, para n igual a 2, el A sub 2 es este punto. Para n igual a 3, el A sub 3 es este punto. Para n igual a 4, el A sub 4 es este punto. Y así en adelante. Dice, las cuales satisfacen la hipótesis del criterio. ¿Cuáles son las hipótesis? Que el A sub 1, que es este punto, que no lo he escrito, no está en ningún lado escrito A sub 1, acá sí. Realmente es la misma sucesión, así que por ahí lo pueden ver. El 1, aquí está, es el A sub 1. Yo he puesto aquí estos nombres A sub 2, A sub 3, porque, y acá es el A sub 1, porque esos elementos coinciden con las alturas de estos rectángulos inscritos y circunscritos. Pero aquí el primer rectángulo inscrito tiene altura A sub 2, mientras que acá el primer rectángulo circunscrito aquí en la curva, la f de x, tiene altura A sub 1. ¿Qué más ocurre entonces? Que estos puntos, aquí van los puntos de la sucesión, aquí van los puntos de la sucesión, coinciden con puntos de la curva. ¿Y por qué? Porque simplemente la curva, la función, la saqué de la misma sucesión cambiándole a variable x. Ok, ¿qué más cumple? Cumple que es decreciente, aquí están ambos gráficos, y cumple que es de valores positivos. Si se dan cuenta, esta curva no pasa el eje horizontal, no lo cruza. Luego dice, además, estos gráficos muestran rectángulos inscritos y circunscritos a f, que se pueden formar si la longitud de la altura de cada rectángulo es igual a un elemento de la sucesión. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la altura de este rectángulo inscrito? Si ustedes se dan cuenta, este rectángulo inscrito tendría como altura justamente la sub 2. Este rectángulo inscrito de acá tiene como altura justamente la sub 3, que la sub 3 está aquí. Mientras que acá, ¿qué ocurre? La altura del primer rectángulo circunscrito es altura A sub 1. La altura de este segundo rectángulo es A sub 2. Esa es la coincidencia que va a ocurrir. Bueno, realmente no es coincidencia, es que el que inventó este criterio, el que lo pensó, lo asoció de esa manera. Él se dio cuenta que había una manera de asociar la serie, los elementos de la serie, con
los rectángulos inscritos y circunscritos, y de ahí sacó el teorema. Entonces, ¿qué más nos dice aquí? Dado que la longitud de la base de cada rectángulo es igual a la unidad, la longitud es igual a la unidad, ¿verdad? Porque son números naturales, esta base es la unidad. El área de cada uno de ellos, de cada uno de los rectángulos, es igual a la longitud de su altura. Si este rectángulo, por ejemplo, tiene altura A sub 2, tiene altura A sub 2 y tiene base, cuando digo base me refiero a la longitud de la base, es 1, ¿sí? Y tiene longitud de la altura, es A sub 2, entonces ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es el área de este rectángulo? Es igual a 1 por A sub 2. ¿Qué sería entonces el mismo A sub 2? ¿Cuál es el área de este rectángulo? 1, que es la longitud de la base, por A sub 3, que es la longitud de la altura. 1 por A sub 3 es A sub 3. Quiere decir que cada rectángulo tiene como áreas precisamente los elementos de la serie. Eso es lo que ocurre. Acá, este rectángulo, ¿qué área tiene? La base mide 1, la altura mide A sub 1. 1 por A sub 1, A sub 1. 1 por A sub 2, A sub 2. 1 por A sub 3, A sub 3. Eso es lo que ocurre. De los gráficos se puede inferir entonces lo siguiente. Nos damos cuenta, vamos a relacionar y nos damos cuenta que el área de los rectángulos inscriptos, ¿verdad que es menor o igual que el área debajo de la curva? El área de los rectángulos inscriptos es menor, acumula menos área por estos espacios que están aquí, que el área debajo de la curva, la integral definida. Y a su vez, esa área encerrada debajo de la curva, desde el 1 al infinito, desde el 1 acá, hemos puesto primero desde 1 hasta acá, es menor o igual que el área de los circunscritos, porque los circunscritos se sale con estas partes, sobrepasan. Y los iguales, ¿cuándo se cumplen? Los iguales se cumplirían cuando este valor de k tiende al infinito. Ok, vamos a hacer lo siguiente, dice, expresando con el símbolo de sumatoria. Esto sería una sumatoria, ¿verdad? Una serie. Aquí está la serie y esta es otra serie. Esta serie iniciaría desde n igual a 2. ¿Hasta dónde llegaría? Hasta acá. ¿De quién? De un a sub n. Mientras que esta serie de aquí inicia desde n igual a 1. ¿Hasta dónde? Hasta k menos 1. ¿Sí? Estos detalles de k menos 1 ustedes lo pueden revisar siendo un poco más analíticos con el gráfico. Esto es lo que va a ocurrir, ¿sí? Y luego de eso ya tengo entonces esta inecuación. Si ustedes se dan cuenta, básicamente ¿qué estoy haciendo? Trabajando con inecuaciones. Trabajar con inecuaciones ¿a dónde me lleva? Me va a llevar, si hablo de sucesiones, o más bien, si hablo de series, me va a llevar al teorema de la suma acotada, este que todo el mundo quiere evitar. Pues todo se basa en la suma acotada. Aquí está. Claro, ya no habría que hacerlo estar aplicando ese criterio, sino que en la demostración aparece. Necesito entender esta demostración como estudiante de ecuaciones diferenciales, porque en cualquier momento me ponen a hacer una demostración parecida, o le puedo pedir como lección, seleccionando al azar, podría pedirle que alguien se conecte y me explique con sus propias palabras este criterio, ¿sí? Que me explique. Podría proyectarles esto y que me vaya explicando cada cosa y entender que está, ver que comprenda. O podría pedirle que me explique esto. Nos podríamos conectar por Zoom directamente con esto y en vivo ahí me podría alguien explicar. Y lo podría tomar como parte de su lección o examen. Ok, entonces, sin ánimos de asustarlos o de presionarlos mucho, la idea es que se concentren y que busquen la manera de comprender cada una de las líneas que están aquí. Ok, ahora viene la parte de la demostración, ya ahora sí con la doble implicación. ¿Cuál era la doble implicación? Aquí está el sí y solo sí. Esto implica esto, y también hay que demostrar que esto implica esto, así. Ok, la primera parte que yo he puesto aquí es la de la implicación de derecha a izquierda. Si demostramos primero que esto implica esto, ¿cuál sería la hipótesis? Si voy a salir de aquí, la hipótesis es esta. Suponga que esto converge. Suponga que esta hipótesis. Suponga la hipótesis que esa integral converge. ¿Y qué querría demostrar? Por demostrarlo de acá, que la serie converge. Por demostrar que la serie converge. Entonces vamos a hacer lo siguiente, aquí está todo bien explicadito. Utilizando la desigualdad de la derecha inferida de los gráficos, ¿cuál es la desigualdad de la derecha inferida de los gráficos? Aquí está la desigualdad que obtuvimos de los gráficos. Esto se cumple, aquí está. ¿Cuál es la desigualdad de la derecha? Esta desigualdad. Tengo aquí lo siguiente, a ver. Aplicando esta desigualdad, aquí está esa desigualdad, déjenme ver. Esa desigualdad, aquí está. Es esto de aquí, observen.
eh, perdón, es la desigualdad de la izquierda, es esta de aquí. Entonces tengo esta serie, observe, enfóquese solo en esta serie, menor o igual, aquí está el menor o igual, que esta integral, aquí está. Entonces yo lo que he hecho, que se sugiere en los libros es, para demostrarlo rápidamente, es que a ambos lados se le sume una constante. ¿Qué constante? Justamente la que le está faltando a esta serie para que inicie en el A sub 1. ¿Verdad que esta serie no inicia en el A sub 1 sino en el A sub 2? Entonces le sumo A sub 1 de este lado y A sub 1 de este lado. ¿Eso de qué me sirve? En que entonces puedo escribir esto como una sola serie, que ya sería desde el n igual 1. Serie desde el n igual 1. Ok, una vez que tengo esto, que sería la serie de n igual 1, además, por otro lado, voy a analizar lo siguiente. Resulta que esta integral, aquí está, miren, esta integral es menor o igual que la integral de acá. Vamos viendo. Cuando uno se presiona a sí mismo u otro lo presiona a entender, uno entiende más allá de lo que se cree capaz. Veamos, vamos a presionar para que ver si está claro o no, con el afán de que entienda y aprenda. Steven Jara, ¿me ayuda con el micrófono? Steven no está ahí, vamos a notar que no está ahí. ¿Me ayuda Lisbeth Ramírez? Sí, profe. A ver, Lisbeth, mira, pongámoslo así. Esta integral que está aquí dice aquí, además, como esto es menor o igual que esto, sin más argumento, es como decir, además, es obvio que esto se va a cumplir, así, tan fuerte, un obvio. ¿Por qué sería? Quiero que te des cuenta, Lisbeth, de este límite de integración superior. ¿Sí te das cuenta? Sí. ¿Hasta dónde estoy integrando aquí? ¿Desde 1 hasta? Hasta acá. Mientras que acá estoy integrando ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Hasta el infinito. Ahora, alguien podría decirme, ¿cuál es el valor de k? Pues k podría ser infinito como podría ser un valor finito, no está definido aquí. Eso sí debe ser mayor que 1, porque si no, no tendría sentido decir, oiga, integre del 1 al menos 20. Eso no. Entonces, además k, como se dan cuenta, es un entero. Aquí está, es un entero. Entonces, ¿tiene sentido o no esto, Lisbeth? ¿Cuál sería mayor? ¿Integrar hasta acá o integrar hasta el infinito? Hasta el infinito es mayor. Hasta el infinito sería mayor. ¿Y cuándo se cumpliría el igual? Cuando k sea igual al infinito. Cuando k tienda o se aproxima al infinito. Gracias, para que apagues tu micrófono. Ok, entonces esto se cumple. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, esto sería la suma desde el A sub 1, ¿verdad? ¿Hasta dónde? El A sub 1, luego inicia este en el 2 y llega hasta acá. Esta sería la suma késima. Aquí está, la suma de los k primeros. Eso es menor o igual, aquí está menor o igual que esta suma. Perfecto, aquí está esa suma. Pero resulta que esto es menor o igual a A sub 1 más alguien que sea mayor a esto. ¿Qué pasaría si le pone aquí alguien mayor? Si en lugar de esta integral, que acaba de decir su compañera, esta integral, pone a alguien que sea mayor, aquí está, lo estoy poniendo, entonces la suma le da un valor mayor. Póngalo así, eso es lo que tiene que empezar a entender para que estas inecuaciones las maneje bien. Si por ejemplo voy a sumar 1 más 2, ¿cuánto me da eso? 3. 1 más 2. Ok, ¿qué tal si ya no sumo 1 más 2? Ahora voy a sumar 1 más 5. Pues me va a salir 6, ya es mayor que lo anterior, ¿verdad? Que el 1 más 2. Entonces, 1 más 2 sería menor o igual que 1 más 5. Si pongo a alguien mayor que lo de aquí, el nuevo resultado de la suma sería mayor o igual. El igual no se cumple, ¿verdad? En ciertos casos podrá cumplir, se lo puedo poner ahí hasta de adorno, el igual, pero en este caso no es adorno, sí se cumple cuando k tiende al infinito. Entonces, esta suma es mayor o igual que la anterior. Entonces, si se dan cuenta, estoy buscando cotas, estoy buscando esto de que el mayor, el menor. Entonces, esto vendría a ser ¿qué cosa? Esto vendría a ser una cota superior. Lo que salga de aquí sería una cota superior. ¿Para quién? Para esto. Y por transitividad, ¿también para quién? Para esto. En otras palabras, esta cota superior sería, puedo decir que es una cota superior para la suma késima. Claro, eso es lo que está aquí. Tendría cota superior. Ah, pero ¿cómo usted sabe que esto de aquí es una cota superior? ¿Cómo usted sabe que esto de aquí es finito? ¿Cómo sabe eso? O sea, tomando la hipótesis de que decimos de que esa integral es convergente, o sea, de que la sumatoria de esa integral va a ser un número finito, no se va a extender al infinito. O sea, suponemos eso.
Perfecto, Julio. Esa es la respuesta, porque esa es la hipótesis, pues de ahí está partiendo, está suponiendo que eso es un hecho, que esa integral converge. Entonces, por eso puede dar por hecho que esto es finito, más a sub 1, que sería un valor finito, esto es un finito, y por lo tanto, esa sería una cota superior para el S sub k. Y después de, básicamente lo que le he encontrado es cota superior al S sub k. Entonces, es el criterio de la suma acotada, básicamente esto, el criterio de la suma acotada. ¿Cuándo se puede aplicar la suma acotada? Cuando la serie sea de términos positivos. Pues si este A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5 están sobre el eje horizontal, son de términos positivos. Están decreciendo, sí, pero son positivos. Nunca va a cruzar al lado negativo acá, de la Y, nunca va a ocurrir eso, o de la ordenada en general. Por lo tanto, si esta serie es de términos positivos, ya inmediatamente, ¿qué es lo que debe venir a mi mente? Que es creciente. Alguien va a decir, pero a ver, no está contradiciéndose, no dijo que era decreciente. No, yo dije que era decreciente, no la sucesión de sumas parciales, sino los A. Los A van decreciendo, pero como son positivos, el S sub n o el S sub k, con la letra que usted quiera, es lo mismo. S sub n o S sub k, ese es creciente y además tiene cota inferior, lo vimos en la clase anterior. ¿Qué es lo único que faltaría encontrarle? Cota superior, pues ya la encontramos, ya está aquí. Esta sería una cota superior. ¿Puede tener más cotas superiores? Por supuesto, pero aquí hay una. Esa me basta entonces para poder decir lo siguiente. Por lo tanto, de acuerdo con el criterio de la suma acotada, si este S sub k tiene cota superior, entonces la sumatoria de esos A sub n, ¿verdad?, es convergente también. Ok, entonces ahí está una parte de la demostración. Vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito avanzar. He explicado detalle a detalle esta primera implicación y ahí ya les queda para que ustedes revisen esta parte. Yo voy a avanzar. Acá está la otra implicación. Es demostrar lo contrario ahora, que si esta sumatoria converge, entonces lo de la derecha converge. Aquí está, la hipótesis es que la sumatoria, os lo explico pero muy breve, que esta sumatoria converge, por demostrar la integral converge. Entonces en ese caso dice, utilizando la desigualdad derecha de los gráficos, la desigualdad inferida, ahora esta, integral menor que la sumatoria, aquí está, con un valor de b, que pertenece a los reales, tal que b está entre 1 y k, es bien matemático esto. Entonces hacemos lo siguiente, si ustedes se dan cuenta, esta y desigualdad es esta de aquí, es esta. Y entonces el artificio es decir que esto es mayor o igual que esta otra integral. Compara estas dos integrales, son la misma. Bueno, hay un detalle diferente, son la misma. ¿Y cómo? En realidad no son la misma. ¿Cómo es que puedo afirmar que esta es mayor o igual que la de acá? Eso sería siempre y cuando B sea menor que K, para que integre menos área, para que sume menos área debajo de la curva. Y eso es lo que dice aquí, miren, que B es menor o igual que K. ¿Cuándo se va a cumplir este igual? Cuando este valor de B sea igual a K. Así, ese es el artificio. También comprendan una cosa, pues cada demostración tiene cada teorema tiene sus diferentes formas de demostrarse. Y yo aquí en las hojas he puesto la que me ha parecido a mí la más sencilla. Alguien podría decir, aquí hay muchos pasos, sí, pero es lo más sencillo de todo lo que se podría hacer aquí. Además de eso, ¿cómo me voy a aprender todo esto? Pues cada demostración tiene su forma de demostrar y ustedes tienen que ganar más habilidad matemática leyendo cada una de estas cosas. Cómo se maneja esto de las inecuaciones, de las integrales, de las sumatorias, así. Entonces cada cosa tiene ahí su tipo de demostración. Tiene que abrir su mente a entender lo que está aquí. Ahora, una cosa más, dice, para concluir, dado que esta sumatoria es menor o igual, esta es otra vez, miren, dado que es como, esto es obvio, ya usted debe entenderlo, de todas las clases anteriores, esta sumatoria es menor o igual que esta sumatoria. ¿Tiene sentido? Yo le veo sentido, porque mientras esta suma al infinito, esta suma hasta un k-1. Entonces, esta tiene que ser menor o igual que la de acá. ¿Y cuándo van a ser iguales? Pues cuando k-1 tienda al infinito. Ahí quedarían iguales. Mientras tanto, esto acumula menos términos que los de acá. Ok, y entonces uniendo todo esto, uniendo todas estas dos líneas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto es menor o igual que esto, aquí está, y es menor o igual que esto, pero esto a su vez, transitividad es menor o igual que esto, aquí está. Y entonces resulta que esta serie es una cota superior. ¿Y cómo sabe que esta serie converge? Porque esa es la hipótesis.
Y si esto converge, esta integral converge. Entonces ahí concluye y dice, así, esta integral es creciente con respecto a b. Sí, es creciente porque mientras b aumenta, ¿qué ocurre con el área acumulada? Va aumentando, ¿sí? Porque esta es una función positiva. Y además tiene cota superior. Por lo tanto, si esto va aumentando y tiene cota superior, ¿qué va a ocurrir cuando esto tiende al infinito? Cuando esto tiende al infinito, dice aquí, también va a encontrar el número y por lo tanto va a ser convergente. Si esto aumenta y además tiene cota superior, ¿sí? Entonces esto no se va a salir, no va a pasarse, no va a tender al infinito. Esto va a ser convergente, que eso es lo que se quería demostrar. Bueno, a leerla por favor nuevamente ustedes y yo voy a avanzar con lo que está aquí. Déjenme ver los ejercicios. Por aquí puse otro ejercicio más donde está el criterio de la integral. Están analizadas las tres condiciones, solo que mientras aquí verifiqué decreciente usando inecuaciones prepolitécnico, acá analicé decreciente utilizando derivadas, cálculo de una variable, que si la primera derivada es menor que 0, decreciente. Entonces, luego de eso procedí a hacer la integral. Tengo una integración por partes, ¿sí? Aplicado L'Hopital, obligado a escribir límite, y luego llegué aquí a la conclusión. Entonces, ya les queda para que ustedes revisen tanto estas derivadas como estas integrales. Voy a avanzar un poco más a donde dice la serie P. Entonces, tengo acá lo que es el criterio de la serie P. Esto estaba en la evaluación. Y para mencionar brevemente, en la prueba de lectura, yo me di cuenta de lo siguiente, en la prueba de lectura, les doy mi retroalimentación con respecto a lo que indagué cuando validé la prueba de lectura seleccionando al azar a 3 de ustedes que se quedaron conectados luego de la prueba de lectura unos minutos más. Y me di cuenta de lo siguiente. Me di cuenta que si les hubiese tomado la prueba de lectura oral, uno por uno, en vivo, a través de Zoom, conectándose uno a la vez, me da la impresión, según lo que indagué, perdón, me da la impresión de que hubieran sacado una nota más baja. ¿Por qué? Porque si bien me di cuenta que habían contestado bien, yo lo que hice fue abrir la prueba de cada una de las personas que seleccioné aleatoriamente y les consulté por qué habían contestado cierta respuesta válida en cierta pregunta que les apareció en su prueba de lectura. Me di cuenta que tenían ciertos argumentos que en parte eran correctos y en otra parte no, pero tenían por lo menos un argumento, y que los argumentos que daban y que eran correctos no estaban asociados algunos directamente con lo que estaba en el libro, sino que eran ideas generales, que tenían ideas por ahí que se acordaban de otra materia, algunas cosas que era por sentido común, y no va a funcionar esto siempre así. La idea es que ustedes lean lo que está en el libro. Si ustedes se dieron cuenta, y si es que alguien todavía no se ha dado cuenta porque no leyó lo que envié a leer, 8 páginas y media, para esa prueba de lectura 1, todo lo que evalué está en el libro. Lo que también ocurre es que yo hice un banco de preguntas. Las preguntas que hizo, por ejemplo, Luis Castro respondió no fueron iguales seguramente a las de Lisbeth Ramírez y diferentes a la de Leonardo Peralta. Yo hice un banco de preguntas y aleatoriamente se les seleccionaron y eso fue lo que ocurrió. Entonces, con respecto a la retroalimentación, yo quisiera lo siguiente. 1. Si, por ejemplo, alguno de ustedes sacó una nota muy baja, entonces significa que simplemente no leyó, porque las respuestas de esas preguntas están casi que textualmente como dice ahí en el libro. Por ahí yo parafraseé un poquito, les puse algunas cosas como para ver si de verdad lo entendieron, usé unos sinónimos, unos antónimos, unas cosas así. Entonces, si alguien dio una nota muy baja es porque no leyó, y su retroalimentación es que vaya directo a leer, lea lo que está ahí. Que sí, por sentido común, yo sé que las computadoras no me van a dar la respuesta así nomás, entonces no, porque lo aprendí o lo he escuchado por ahí en otra materia o tal cosa. Lea lo que está en el libro, léanlo, lo que le envié a leer. Segundo, me di cuenta también que algunos de ustedes contestaron usando mis hojas, y esta hoja que está aquí presentándose, y eso no es que mis hojas estén mal, sino que mis hojas son, yo le he dicho ya, un resumen del resumen del resumen del resumen, y sigue diciendo la palabra resumen. Está súper resumido. Lo que sí es que las demostraciones están expandidas con respecto a los libros, bien explicadas, más detalladas. Bueno, las podría detallar más todavía, pero ya con eso ya creo que fue suficiente. Entonces,
No es que está mal usar mis hojas, sino que cuando haga sus pruebas de lectura las puede usar, pero no todo lo que está en la prueba de lectura está en mis hojas. En la prueba de lectura, como es con respecto al libro, y el libro no está tan resumido, sino que tiene muchas páginas y letra más pequeñita, el libro explica más cosas, que es lo que yo quisiera que ustedes lean para que ustedes comprendan un poco mejor lo que estamos estudiando. Mientras mi hoja de resumen tiene puntualmente algunas demostraciones y enunciados, teoremas, el libro tiene explicaciones, dice cosas acerca de ingeniería, dice por qué a un ingeniero no le sirve, por qué a un ingeniero le sirve, qué tipo de cosas le sirve. Eso quisiera yo que ustedes lean para que ustedes se motiven más a estudiar esto, ¿ya? Entonces, al revisar lo que está ahí, en algún momento, si es necesario, voy a tomar una prueba de lectura oral a través de Zoom, es decir, en vivo, uno por uno se iría conectando y le voy a hacer haciendo preguntas. Algo breve puede ser. Las 3 pruebas de lectura de este primer parcial, como ustedes saben, equivale al 30% de la nota del primer parcial y las lecciones equivale al 70% y eso da el 100 del primer parcial componente teórico. Por lo tanto, en este parcial, las 3 pruebas de lectura van a tener un puntaje de 10 cada uno, como ya se dieron cuenta, tuvo un puntaje de 10. Yo lo que voy a hacer es sumar esos 3 valores de 10 para dar el 30 en total. Entonces, a revisar más en el libro, ¿sí? No confiarse solo con lo que tengo aquí del resumen, porque hay cosas que no están en mi resumen y van a aparecer en sus pruebas. Y lo último es, como retroalimentación que yo les doy, en esa validación que yo hice, es que en la prueba de lectura que yo les pongo hay pequeños detallitos. Algunos profesores les llaman cascaritas, algo así como para que el estudiante se caiga. Pero solo se van a caer los que no están bien parados, los que simplemente no leyeron bien, o leen rápido, así nomás, y no le leen con detalle, detalladamente. Entonces, ahí había una de esos detalles en la pregunta. A algunos les tuvo que haber tocado esta, serie P. Yo le puse, esta serie es una serie P, tal que si P es mayor o igual a 1 converge y si P es menor a 1 diverge, falso. ¿Por qué? Escucha lo que dije, P mayor o igual a 1 converge, P menor a 1 diverge, falso. ¿Cómo es? Para P mayor a 1, no mayor o igual, solo mayor converge y para menor o igual, ahí diverge. Entonces, solo por ese igual que lo puse acá arriba en su prueba de lectura, eso era falso. Ahora, con respecto a la prueba de lectura nuevamente, si alguien la hizo bien, pero sacó 8, 9, 10, sacó una nota alta, entonces lo que yo sí puedo hacer, si ustedes, lo primero sería que ustedes vayan y lean el libro nuevamente y digan, se den cuenta solitos, en esta fue la que fallé. Y si no saben en cuál fallaron y fallaron en pocas, si fallaron en muchas, vaya a leer el libro de nuevo, porque no leyó. Y si falló en pocas y alguien desea que le digan cuál falló, me escribe un mensaje por Sitweb, yo entro a su evaluación y le digo fallaste en esto, esto y esto. Así. Si alguien desea, lo puede hacer así. Pero así como que yo le ponga directamente la lista de todas las respuestas, de todas las preguntas y dándole mi banco de preguntas, no lo voy a hacer. No. Si alguien desea saber exactamente bien todo, mire, el mejor consejo como retroalimentación en este momento es que lea nuevamente lo que envié a leer. Además le va a servir porque ya la siguiente semana mire aquí el cronograma, la siguiente semana tiene su primer taller sumativo y conmigo la siguiente evaluación es este día lunes de acá, que es la lección 1, de semana 4. En esta semana ya no tiene más evaluaciones sumativas más que la que ya dio, la siguiente es taller sumativo en la 3 y en la semana 4 la lección. Ahora, quisiera saber una cosa, déjenme ver, tengo esto por aquí, quisiera saber una cosa. Para tengo en este paralelo un estudiante, me parece que es Alexis, o se me fue el nombre. No, Alan, creo que es Alain. Tiene problemas con la lección. Quisiera saber de una vez, Alain. Alain, tú eres el que está inscrito en otra universidad, ¿verdad? Sí, profe. Ya, dime una cosa, semana 4, mira, haciendo los cálculos, Alain, estamos en semana 2. De aquí en 2 semanas, día lunes, de 8 a 9 de la noche, donde yo voy a tomar la lección, así está planificada. ¿Habrá manera de que tú puedas estar de 8 a 9 de la noche? Profe, para lo que son lecciones y pruebas de lectura, sí voy a estar presente, porque ya le mandé un correo a mis profesores para decirles como que ese inconveniente que tengo, como que para que me apoyen ahí, y sí me dieron chance. Ya, perfecto. Entonces, esa sería una forma. La otra forma, te cuento, Alain, como yo uno a los 2 cursos,
para darles un poco más de tiempo, uno de los dos paralelos, tengo otro estudiante, solo tengo un estudiante con esa dificultad en cada paralelo, de los dos paralelos que tengo, de ecuaciones. Entonces, el otro estudiante, en cambio, trabaja, él trabaja toda la tarde, como hasta las 10 de la noche. Y él, en cambio, pidió libre, tiene libre los miércoles, para poder, no solo para ecuaciones, sino para otras materias más, o más bien para otras materias más fue que lo hizo. Entonces, la otra opción también sería, y te pregunto de una vez, Alain, así como ya lo has conversado con tus profesores de la Universidad Particular de Loja, creo que es verdad, en la que estás, si esta lección 1 la pusiéramos acá día miércoles, ¿tú podrías, Alain, manejarlo así, tratar de manejarlo de 8 a 9 de la noche? El miércoles sí sería más probable, porque yo los lunes tengo así clases más por así como seguidito. Entiendo. Entonces, lo más probable sería aquí, pero nuevamente, estoy consultándolo, nada está definido. Yo les voy a ir diciendo, sí sería bueno que les diga con tiempo. Quisiera saber, de los demás compañeros, veo que están conectados en total 38, y como me incluyo, serían entonces 37 estudiantes. Se supone que deberían estar conectados 44. Ok, de los que están aquí conectados, si en la semana 4, en lugar de que la lección 1 sea el lunes de 8 a 9 de la noche, se la hace el miércoles de 8 a 9 de la noche, ¿a quién le perjudicaría? ¿Alguien tendría algún inconveniente que ya ahorita lo sepa? O sea, profe, a mí me gustaría que sea el lunes para que yo tenga el sábado y el día viernes, sábado y domingo para poder estudiar para la lección 1. En cambio, si sería para el día miércoles, me chocaría con las otras materias, porque el día martes tengo, o sea, para el miércoles tendría una lección y tendría que estudiar para el día martes. Yo también tengo cronograma, entonces no sabría si se podría quedar para el día lunes, pero si no, bueno. Ya, ok, lo voy a tener ahí presente, igual ahí yo voy a irles escribiendo para ver cómo sería esto manejable. Lo importante sería que hagan bien esa lección 1. ¿Alguien más que tenga algún problema, aparte de Andrew? Profe, yo también tengo el mismo cronograma que Andrew, porque estamos viendo la misma materia y el jueves tengo una lección también. Ah, tienen más lecciones. Ya, comprendo. Listo, entonces yo lo voy a ir manejando eso poco a poco, vamos a ir viendo cómo se va dando esto y en base a eso vamos quedando de acuerdo. Por el momento está así como está, ¿ya? Por el momento. Igual lo vamos a ir conversando para ver qué se puede hacer y cómo podríamos sacarle más provecho, y la idea es que ustedes demuestren en la lección que han revisado, han comprendido y la puedan hacer bien. Ok, vamos a seguir avanzando entonces con el criterio de la serie P, pues dice, usando el criterio de la integral, la serie P definida, aquí está la serie P, que ya mencionamos arriba, cumple con esto, donde P pertenece a los reales, convergente para mayor a 1, divergente para menor o igual a 1. Y aquí hay una demostración. Entonces, básicamente estoy haciendo aquí lo que es la integral, aplicando el criterio de la integral. Dice demostración, para P mayor a 0, separado en 3 partes, para P igual a 0 y para P menor que 0. Pero para P mayor a 0 se divide, ocurre lo siguiente, dice, vamos a hacer esto es A sub n, voy a tomar f de x. ¿Qué hago? Esto lo escribo en términos de x. Luego analizo en el intervalo que quiere analizar la serie, que es del 1 al infinito, ¿sí? Y luego de eso verifica las condiciones. Pues resulta que es positiva debido a esto, es continua debido a esto, y es decreciente debido a que la derivada es menor a 0 en ese intervalo, ¿sí? Entonces se cumple todo y procede a calcular la integral. Luego de eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dice, entonces el criterio de la integral es aplicable. Esto es convergente si solo si la integral es convergente. Y de ahí lo va a subdividir. El P mayor a 0 es necesario dividirlo en 3 casos más, o en 2 casos básicamente. Dice, se subdivide el análisis en los casos P igual a 1, P diferente de 1. ¿Sí? P diferente de 1 y P igual a 1 es equivalente entonces a decir ¿qué cosa? Más bien, P diferente de 1 significaría analizar de 0 a 1 sin incluir y de 1 sin incluir al infinito. ¿Por qué? Porque estamos analizando los mayores que 0. ¿Ya? Mayores que 0 y que sean diferentes de 1 sería esto. Entonces aquí está, para P igual a 1, para P diferente de 1. ¿Por qué lo tiene que separar así? Simple, porque la integral que voy a resolver se resuelve con una regla diferente. Es decir, para P igual a 1, esta integral exclusivamente, esta integral para P igual a 1, se la resuelve utilizando como antiderivada. La regla que se utiliza como antiderivada es la del logaritmo natural. Mientras que para P diferente de 1, si P no es igual a 1, esta antiderivada se la utiliza con la regla de la potencia, ¿sí?
la regla de la potencia. Integra logaritmo natural, perdón, integra 1 sobre x, logaritmo natural. Integra 1 sobre x a la p, regla de la potencia, que le suma 1 al exponente y divide para lo mismo. Luego de eso, como está planteado con el límite formalmente, evalúa primero esta antiderivada entre 1 y b, acá también entre 1 y b, y luego aplica el límite. En el primer caso, para p igual a 1, en el primer caso le sale infinito, entonces eso es divergencia. Para p igual a 1, que ya lo voy poniendo aquí en la tabla, divergencia. Eso es lo que le ocurre a la serie. ¿Sí? La integral diverge, la serie también. Siguiente caso, para p diferente de 1, resulta que tengo con regla del polinomio, está aquí, regla de la potencia del polinomio, es lo mismo, y luego evalúo el límite. Cuando evalúe el límite, resulta que este límite tiene dos casos más, y así esto se va subdividiendo y subdividiendo. Estos dos casos que están aquí van a depender de cuál sea el exponente, el signo del exponente. Si reemplazo aquí el infinito y yo les pregunto, infinito elevado a un número, ¿a qué es igual? Dos opciones, podría ser infinito elevado a un número, podría ser infinito, como podría hacerse cero. ¿Cuándo es igual a infinito? Cuando le elevo un valor positivo el infinito. ¿Y cuando infinito elevado a un número es cero? Tiende a cero. Cuando el infinito lo elevo a un número negativo, ahí tiende a cero. Eso es lo que estoy diciendo acá, miren. Si el exponente menos p más 1 es positivo, que da tal cosa. Y cuando el exponente menos p más 1 sea negativo, es decir, menor que 0, que da otra cosa. Decir que este exponente es mayor que 0, es decir, positivo, despejado p, es equivalente a decir que p es menor a 1. Que p es menor a 1, es decir, de 1 a p menor a 1, pero estoy analizando los mayores que 0, sería aquí entre 0 y 1. Y justamente en ese caso, resolviendo el límite, esto de aquí va a ser infinito, dividido para todo esto y restado con todo esto infinito. Por lo tanto, queda divergencia. El otro caso, cuando este exponente es negativo, es equivalente a decir, despejando p, que p es mayor a 1, y en ese caso esto se va a hacer 0. 0 dividido para esto 0, restado con un finito, finito, y es convergencia. Entonces, si la integral converge, la serie también. ¿Converge para quién? Para mayor a 1. Aquí está, para mayor a 1. Entonces ya tengo esta, ya tengo esta, ya tengo esta. Solo me falta esta parte de acá, que son estos otros dos casos. ¿Qué ocurre para p igual a 0? Para p igual a 0, puedo hacer algo más sencillo. N a la 0, 1. Entonces estaría sumando unos. Y si ustedes se dan cuenta, 1 más 1 más 1 más 1 hasta el infinito, eso es divergente, ¿verdad? Por sentido común. Alguien quiere hacerlo formal, entonces diga que esto es una serie geométrica con razón 1, ¿verdad? Porque si multiplico por 1 me da el siguiente, otra vez por 1 me da el siguiente. ¿Y qué ocurre con una geométrica con razón igual a 1? Con valor absoluto de la razón igual a 1, divergente. Quiere decir que para p igual a 0, divergente. Y por último faltaría para menores a 0. Para menores a 0 no se puede aplicar el criterio de la integral. Entonces, ¿qué se hace? No se puede aplicar porque no se cumplen estas cositas de aquí, estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Las puede usted verificar? Pues hay que aplicar algún otro criterio. ¿Cuál he aplicado? He aplicado el del enésimo término para la divergencia. ¿En qué consistía ese criterio? Consistía en que le aplique el límite al enésimo término, a este enésimo término. Aquí está. ¿Qué ocurría si ese límite le salía diferente de 0? Entonces se concluía que la serie era divergente. Pues sí salió diferente de 0, el infinito es diferente de 0, ¿sí? Un número muy grande, pero es diferente de 0 y es divergente. Entonces aquí está la tablita que vamos a utilizar directamente. Si yo les digo, demuestre, pues tiene que escribir todo esto. Explique la demostración, me tiene que explicar todo esto. Utilice la serie P, utiliza solo la tabla, la hace directo. De todas maneras, una forma de darse cuenta que es lo que el profesor de este curso espera que ustedes hagan, es utilizar esta hoja, esto que yo le llamo mi pizarra. Aquí está donde está todo escrito, ya la escribí, solo la estoy explicando. Ya ustedes la tienen, y en esta pizarra básicamente, en estos ejercicios resueltos se indica lo mínimo que yo espero que ustedes hagan. Ok, esta demostración que está aquí, esto que está aquí es la misma demostración, el ejercicio 27, todo esto hasta acá es la misma demostración que ya acabamos de revisar, sino que la puse ahora en la teoría, antes la tenía solo en los ejercicios resueltos. Entonces, en conclusión, si yo por ejemplo, vamos viendo, me ayuda para que prenda su micrófono David Navas. David Navas, no está conectado. Tengo aquí hasta que está en 2 dispositivos, no sé por qué. David. Profe, él es compañero mío, él tenía problemas con el micrófono, pero creo que ya está arreglando.
Tenía un problema con el micrófono. Sí, ayer intentamos hablar para algo de estudiar algo para, él no entendió algo de la prueba de lectura, me estaba preguntando y me llamó y no debe funcionar el micrófono. Ya, y bueno que salga algo así, porque resulta que sin micrófono ustedes no van a poder hacer algunas pruebas. Y está bien, yo debo ser empático como todos los profesores con los alumnos y los alumnos con los profesores, ¿verdad? Por todo lo de la pandemia y toda la situación, pero eso no significa que si no tengo micrófono me debo caer con los brazos cruzados y simplemente le digo, no tengo micrófono. Entonces, por favor, de aquí en adelante, todos los que no tengan micrófono, necesitan conseguir un micrófono, porque si no, no van a poder hacer ciertas pruebas. Apenas empiece a hacer la validación de la prueba, si no puede hablar la persona, va a tener un 0. Si le hago una prueba oral, en vivo, en Zoom, 1 por 1, no tiene micrófono, no va a poder. Además, necesito ver quién es. Entonces, a solucionar esos problemas. Ese es un problema de ingeniería. O se diseña un micrófono, se construye un micrófono, pide prestado un micrófono, se compra un micrófono. En realidad no le estoy enviando a comprar. Pida prestado si es que no lo puede comprar. Busque alguna solución que alguien le preste. Haga algo. No me venga simplemente con que no tengo micrófono. Entonces, profesor, entienda. Y yo voy a dar todo sin micrófono y sin cámara. Así no funciona esto. Así. Es como inscribirse en una universidad presencial y decirle al profesor de la universidad, voy a inscribirme en una universidad presencial, pero nunca voy a estar presente, nunca voy a ir en persona. Entonces no se inscriba, pues. Necesita, y espero que lo tomen por el lado bueno, necesita las herramientas para poder hacerlo. Así que David Navas, busque pronto un micrófono, una solución, busque una solución. ¿Sí? Ok, entonces vamos viendo. Me ayuda por favor Edgar Narváez para que encienda su micrófono. Hola, profe. Edgar, dime una serie P que sea convergente. Dame un ejemplo. Sumatoria de n igual a 1 al infinito de 1 sobre... podría decir n más 1. 1 sobre n elevado. ¿Con qué valores de P, Edgar? ¿Con qué valores de P es convergente? ¿Con valores de P? Mayores a 1. Ya, dime un valor mayor que 1. 2. Ya, entonces sumatoria de n igual a 1 infinito de 1 sobre n al cuadrado, esa converge, así de rápido. ¿Ya? Ok, para que apagues tu micrófono. Con n igual a 1, con p igual a 1 sería divergente y con cualquier p menor que 1 también divergente. Por ejemplo, sumatoria de n igual a 1 infinito de 1 sobre n elevado a la 1 medio, divergente. Elevado a la menos 40, divergente. Porque es menor o igual a 1. ¿Ya? Ok, entonces así de rápido tenemos que trabajar la serie P. Para ir avanzando, y otra vez vamos a tener que igualarnos en la siguiente clase. Aquí hay algunos criterios, nos vamos a ir igualando en las siguientes clases. Lo bueno es que vamos a ganar tiempo cuando sea la lección, ya que la vamos a hacer desde 8 a 9 de la noche. Entonces, vamos viendo. Veamos, de todas maneras, si ustedes se dan cuenta, taller sumativo recién es la siguiente semana y ahí nos vamos a ir igualando con lo que estamos viendo aquí. Lo que toca a continuación revisar, tengo aquí, dice otros criterios de convergencia para series infinitas de términos positivos. Es necesario contar con más criterios porque aquellos descritos hasta ahora están sujetos a que los elementos de las series tengan ciertas características, las cuales pueden perderse si se consideran pequeñas variantes en las series. Ejemplos, tengo aquí una serie geométrica, pero resulta que si la multiplico aquí por una n, ya no es geométrica. Tengo una serie P, ¿verdad? Que ya sabemos que es convergente, pero si le sumo un 1 aquí en el denominador, ya no es serie P. A continuación se presentan otros criterios. De hecho, puede ser que quiera analizar una serie y no cumpla con las condiciones para aplicar el criterio de la integral y no pueda aplicar el criterio de la integral. Puede ser que tenga una serie que quiera aplicarle el criterio de la suma acotada y no lo pueda hacer. Una que quiera aplicarle el enésimo término para la divergencia y no lo pueda hacer. Una serie que tampoco sea ni telescópica. Imagínense una serie que no cumple con nada de lo que hayamos dicho hasta ahora. Entonces necesitaríamos más criterios y esos son los que vienen a continuación. Esos criterios son los que ustedes les fueron evaluados el día lunes en la prueba de lectura, es decir, son criterios para series de términos positivos. ¿Cuáles son esos criterios? Que lo vamos a ver entre esta clase y la siguiente, concluirlos. Criterio dice de comparación directa, aquí está, criterio de comparación directa, criterio de comparación en el límite, aquí están las demostraciones, criterio del cociente, aquí está el criterio del cociente, criterio de la raíz, y de ahí ya vienen series de términos positivos y negativos.
Hasta esos criterios que están ahí son los que yo tendría que revisar. No, para el día de hoy tendría que avanzar, habría que haber avanzado un poco más todavía. Entonces, de acuerdo al cronograma guía. Entonces, vamos a avanzar, por ejemplo, tengo aquí criterio de comparación directa. Consiste en comparar los términos de una serie que se quiere analizar con los términos de otra serie cuya divergencia o convergencia es conocida. Sea, dice aquí, sea, supongamos que esta sumatoria de los A sub n es la serie de términos positivos que se quiere analizar, suponga eso. Si tiene otra serie de términos positivos, la cual sabe de antemano que converge, y además sabe que los elementos de esta serie son mayores o iguales que aquellos de las que quiere analizar, entonces la serie que quiere analizar también converge. La demostración está aquí. Dice lo siguiente. Supongamos entonces, a ver, A sub n son los elementos de la serie que quiere analizar, B sub n son los elementos de la serie conocida, tal que esa serie conocida converge. ¿Qué ocurre entonces si desarrollamos los términos, si esta inecuación se cumple para todos los naturales? ¿Qué significaría? Que B sub 1 es mayor o igual que A sub 1, B sub 1 mayor o igual que A sub 1, B sub 2 mayor o igual que A sub 2, B sub 3 mayor o igual que A sub 3 y así sucesivamente. ¿Qué ocurre entonces si suman los mayores por un lado y a los menores por otro lado? Los mayores son mayores o iguales que los menores. Eso es lo que nosotros podríamos decir, ¿verdad? Como sumar números mayores, sumar números menores, sumar edades mayores, sumar edades menores. ¿Quién va a resultar mayor? Pues la que suma a los mayores. Ok, pero esa suma nosotros la podemos escribir como la serie propiamente, la sumatoria de los B. Y acá la sumatoria de los A, de los B sub n, de los A sub n. Por lo tanto, si de antemano nosotros sabemos que esta sumatoria converge, supongamos que esta sumatoria sea convergente, converge, supongamos que ni siquiera sabemos a qué valor converge, pero solo por poner un número y entender. Si esto converge, por ejemplo, al número 15, si esto converge al número 15 y digo 15 mayor o igual, tengo 15 mayor o igual que esta serie, es posible que esta serie de los A sub n sea divergente. Es posible que diga 15 mayor o igual que infinito. No, eso no sería cierto, sería una contradicción. Entonces, si esto converge a cualquier valor que sea y es mayor o igual que esta otra serie, indudablemente, esta serie que está aquí, ¿sí?, también sería convergente. Esta serie lo sería. Eso es lo que debo entender como criterio de comparación. ¿Qué ocurre? Comparación directa. Lo contrario, ¿qué pasaría si, nuevamente, lo que ocurre ahora es esta inecuación, que los B sub n son menores o iguales que los A sub n, y que de antemano se sabe que esta sumatoria de los B sub n es divergente, supongamos eso. Entonces, B sub 1 menor o igual que A sub 1, B sub 2 menor o igual que A sub 2, porque es para todos los naturales. Sumo todos los menores, sumo todos los mayores. Entonces, esta suma sigue cumpliendo que es menor o igual que esta otra suma, porque aquí estoy sumando a los menores. Esto formalmente es una serie. Esto es otra serie, la de los B sub n, la de los A sub n. Esta serie de antemano se sabe, supongamos que viene como dato, que diverge. Aquí está. Y por acá tiene en cambio esta la que quiere analizar. Si esto diverge, ¿qué significa? Si esto diverge, entonces significaría que esto es un valor infinito. Eso es lo que tendría. Y por lo tanto, si esto es infinito, es de términos positivos, así que esto es infinito. Esto es todo para términos positivos. Esto no es infinito negativo. Si esto diverge, es infinito positivo. Si esto es infinito positivo y es menor o igual que lo de acá, bueno, si esto tiende a infinito positivo, se aproxima a infinito positivo y es menor o igual que esta otra serie, es posible que esta serie sea convergente. Es posible que esto sea un número finito. Es posible decir infinito menor o igual que un finito. No, eso sería una contradicción. Entonces, si esto es divergente y es menor o igual que esto otro también sería divergente. Esa sería la conclusión. Si nos damos cuenta, dime. Esto es distinto al criterio de comparación ordinario, ¿no? No, este es el criterio de comparación ordinaria, eso es lo que aquí le he llamado comparación directa. Lo que ocurre es que es otra manera de escribirlo. Yo no lo escribí exactamente igual como está en el libro de Purcell. Yo lo prefiero escribir así. El libro de Purcell, en cambio, le pone un A sub n menor o igual que B sub n, tanto aquí como acá. Es decir, le pone aquí A sub n menor o igual que B sub n, A sub n menor o igual que B sub n. Yo lo hago acá un poco más entendiendo ciertos detalles, ¿sí? Pero si alguien lo entendió como está en el libro de Purcell, lo puede hacer como está ahí. Pero básicamente, en esencia, es lo mismo. Es lo mismo.
Ok, no es diferente, es el de comparación ordinaria o directa, como le quiera llamar. Ejercicios de eso, tengo aquí este par de ejercicios, o 3 ejercicios. Tengo esta serie. Trabajar con comparación ordinaria es un poco más fácil que trabajar con criterio de la suma acotada. En la suma acotada tengo que andar buscando cotas numéricas. Acá, en cambio, voy a buscar unas cotas con funciones, con expresiones en términos de n. Entonces, es en realidad un poquito más fácil. Sin embargo, sigue siendo un método de prueba y error, ensayo y error. Voy ensayando y voy viendo si se cumple. Si no, a borrar y a volver a hacer y buscar otra expresión para comparar. ¿Cuál es la técnica que yo quisiera explicarles? Con este criterio ya concluimos por el día de hoy. A ver, ¿cuál es la técnica que les voy a explicar? Que si, por ejemplo, tengo esta serie de aquí y voy a trabajar entonces con este enésimo término, yo debo buscar algo que sea menor o mayor. Y esto es algo de ensayo y error. Es decir, inicialmente yo no sé si me sirve mayor o menor. Simplemente voy a intentar asociar esto con una serie conocida. Este viene a ser el A sub n. Y yo necesito un B sub n, la sumatoria de un B sub n, tal que esa sumatoria de antemano yo debo saber si converge o no. ¿Y cuál es esa sumatoria? ¿El libro me va a dar una pista? ¿El ejercicio me va a dar una pista? No. Ustedes tienen que proponer una sumatoria conocida. ¿Y cómo sería eso? ¿Cuál? Pues tiene que ser siempre de las más sencillas. ¿Y cuáles son las sencillas? Geométrica o serie P. Ni siquiera telescópica. Telescópica puede complicarse. Claro que si alguien se sabe de memoria, ya la entendió, es un experto en telescópica, pues la compara con una telescópica y me explica qué es lo que está haciendo. Pero si no, es geométrica o serie P. Son las más rápidas. ¿Por qué? ¿Cuándo una geométrica converge? Cuando el valor absoluto de R es menor a 1. ¿Cuándo una serie P converge? Cuando el valor absoluto no. ¿Cuándo una P de serie P converge? Cuando P es mayor a 1. ¿Sí? Ahí converge. Entonces, así de rápido puedo saber si una geométrica o serie P convergen o divergen. Por eso son las series con las que deben trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Miren el artificio. Esto es un poco de andar ahí haciendo prueba y error. ¿Cómo yo hago para que esto... ¿A qué se relaciona esto? ¿Una serie P o una geométrica? ¿Es tipo polinomial o tipo exponencial? Es tipo polinomial, si se dan cuenta. No tiene exponencial 4 a la n, 5 a la m. No, tiene más bien tipo polinomio, n al cuadrado, n. Entonces voy a relacionarlo con una serie P. ¿Cómo lo relaciono? Pues así como está, no es una serie P. La serie P no tiene n arriba y n abajo. ¿Cómo yo podría hacer para que esto se elimine? Para que estas n de alguna manera se simplifiquen. Tendría que quitar de aquí al número 1. ¿Cómo hago para quitar al número 1? Tendría que sumarle un 1. Profesor, si le sumo un 1, ¿se altera la expresión? Por supuesto, se altera, pero no significa, por eso mismo yo no voy a poner aquí un igual, voy a poner un mayor o menor, dependiendo de los artificios que voy a ir haciendo. ¿Y qué le pongo? ¿Mayor o menor? Eso depende de qué le vaya haciendo, depende de cada ejercicio, es ensayo y error, ¿sí? Entonces, cuando haga esto, ¿ya voy a poder con eso resolver el ejercicio? No, tiene que darse cuenta si le sirvió o no después de unas cuantas líneas por acá abajo, y si no le sirvió, pues lo borra o lo deja ahí y sigue haciendo más intentos. Y yo le pondría, si no me sale por aquí, lo que voy a hacer con ensayo y error, pues le pone intento número 1, intento número 2. Y así por lo menos yo me doy cuenta que eso no quedó en blanco y le puedo poner algún puntaje, algo simbólico, aunque sea, y no un 0. Entonces, quiero que este 1, sería adecuado que este 1 se elimine. Lo voy a eliminar. ¿Cómo lo elimino? Le sumo un 1 para que se elimine. Al sumarle un 1 esto se va a eliminar. ¿Y qué voy a ganar con eso? Que me va a quedar solamente así. Pero, ¿por qué le puso menor? Por esto, si le sumo 1 al denominador, el denominador aumenta su magnitud, y si el denominador aumenta, ¿qué ocurre con la fracción con respecto a la original? La fracción en magnitud disminuye. Si el denominador aumenta, la fracción disminuye. ¿Disminuye con respecto a quién? A la original. Quiere decir que este resultado es menor que el original, leyéndolo de derecha a izquierda. Es menor que el original. O dicho al revés, el original es mayor que la nueva expresión. ¿Y qué ganó con esto? Que se eliminen los unos. ¿Y eso para qué? Para que me quede solo así. ¿Y con eso qué logra? Eliminar aquí, hacer simplificación de n. Mira, aquí está, n con n cuadrado y queda así. Y con eso ya le quedó una geométrica o una serie P. Me queda algo parecido, algo relacionado a una serie P. ¿A cuál serie P? Pues voy a hacer lo siguiente, le voy a escribir sumatoria aquí, sumatoria acá, observe. ¿Y desde qué valor la sumatoria? Depende de lo que diga aquí el ejercicio, desde el 4. ¿Y esto ya es una serie P? Todavía no, necesito este 3 dejarlo afuera como constante, 1 sobre 3. Ahora sí, esta es una serie P.
esta sería la armónica sin los tres primeros términos, porque no tiene con el n igual a 1, 2 y 3, no están. Es la armónica sin los tres primeros términos. ¿Qué ocurre si una serie divergente le quita una cantidad finita de términos iniciales? Sigue siendo divergente. Y si hubiera sido convergente, seguirá siendo convergente si le quito una cantidad finita de términos iniciales. Y si este lado diverge y lo multiplica por un tercio, divergente. Y si este lado que está aquí es menor que lo de acá, ¿verdad? Si este lado tiene que ser mayor que una divergencia, entonces con mayor razón este lado, ¿qué sería también? Divergencia. ¿Ustedes eligieron poner el menor? No, eso fue algo que se originó debido a esto de aumentar y disminuir. De ahí salió esto. Y en este caso, ¿sí me sirvió hacer todo esto? Sí. ¿Por qué? Me sirvió porque resulta que llegué aquí a una divergencia de acuerdo a lo que fue quedando, porque salió una armónica, y por lo tanto por un tercio sigue siendo divergente, y como aquí quedó menor, leyendo de derecha a izquierda, menor que lo de acá, esto también divergente. Quiere decir que si desde el inicio, haciendo estos artificios, hubiese quedado en otro ejercicio mayor, 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 y aquí me quedaba una divergencia mayor que lo de acá, ahí no podría haber concluido, porque si tengo una divergencia y me sale, hubiera quedado mayor, leyendo de derecha a izquierda, mayor que lo de acá, esto de acá podría haber sido tanto divergencia como convergencia, ahí no se podría haber asegurado cosa alguna. Entonces ya depende de cada ejercicio. Si aquí hubiese quedado un mayor, dependiendo de las características propias del ejercicio y de los artificios que usted haga, entonces hubiera dicho aquí, no concluye. ¿Y qué tendría que hacer? Ponerle aquí intento número 1 y poner ahora, hacer otro proceso más. Así. Si su intento está bien hecho, déjelo planteado para que por lo menos yo le ponga un puntaje. Por ejemplo, en el literal B, ya casi concluimos. En el literal B tengo esta otra serie, dense cuenta. Nuevamente, esta serie que está aquí la voy a comparar con alguien. ¿Cómo? Voy a comparar viendo primero si esto se parece a geométrica o telescópica, serie P. ¿Sí? Geométrica o serie P. Telescópica, si se saben de memoria o ya comprenden, son expertos en telescópica. Si no, geométrica o serie P. Ok, ¿es geométrica o es polinomial? Pues tiene las dos cosas. Tiene parte polinomial y tiene parte exponencial, que es la geométrica, relacionada a la geométrica. Entonces tengo que quedarme con una de esas dos. Algo debo hacer. O queda geométrica para compararla con una geométrica, o la comparo con una serie P, pero no con las dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería lo adecuado? Eliminar el 3 a la n. Está más complicado, mejor esta n. ¿Cómo lo hago? ¿Qué le parece si nuevamente, solo por coincidencia con el ejercicio anterior, aquí adentro en este factor le restamos 1? Le resto 1, entonces ya se altera la expresión, no importa porque yo no quiero poner iguales. Se altera, le resto 1, el denominador ahora disminuye, ¿verdad? Porque este factor disminuye. Si el denominador disminuye, la fracción completa aumenta, es mayor que ¿quién? Que el original. Y luego, ¿para qué hice eso? Para que se le eliminen los unos y quede n sobre n y se elimine, y quede solo así. Perfecto, me va a quedar algo solo relacionado a una geométrica. Le aplico sumatoria de ambos lados, a partir del 2, aquí está, del 2. Verifico cualquier otro detalle si no se está cumpliendo desde el 2, algún detallito por ahí tendría que verificarlo si fuese necesario. Y luego de eso, aquí ya me quedó una geométrica. Esta geométrica tiene razón R, no inicia en el 0 ni en el 1, no importa, su razón es esta. Su valor de A, el primer término, es el que no puedo afirmar directamente que es 1, debido a que aquí no dice n menos 2. Pero podría hallarlo también, reemplace con n igual a 2. ¿Cuál es el primer término? Un noveno, esa es la A. Bueno, sea lo que sea eso, la R es un tercio, eso es indudable. Valor absoluto, un tercio. Eso es menor que 1. Y si eso es menor que 1, entonces esto converge. Y si esto converge y es mayor que lo de acá, entonces lo de acá también converge. Inevitablemente. Si esto converge y es mayor que lo de acá, esto no puede ser divergencia. No puede ser que una convergencia sea mayor que una divergencia. No, inevitablemente esto converge. Así que valió la pena hacer todo esto porque no quedó como intento, salió, resultó. Aquí está la conclusión a la que quería. Hay ejercicios en los cuales, ahí ustedes para que revisen, aquí he puesto algo, ¿sí? No se puede concluir. Por ejemplo, miren aquí, hago artificios y queda, al final de la sumatoria queda así. Resulta que esta serie es una serie P sin los primeros 5 términos, es una serie P convergente. Y si esto converge y es menor que lo de acá, ¿qué ocurre con esto? También puedo afirmar que converge. Si esto converge, por ejemplo, 5, por poner un número cualquiera, menor, de derecha a izquierda leyendo, menor que esto de acá,
¿Lo de acá tiene que ser convergente obligatoriamente? Pues no, pues podría ser convergente o divergente. Entonces, no se puede concluir en base a la comparación realizada. ¿Y esto qué sería? ¿Un intento? ¿Con eso habré resuelto el ejercicio? Absolutamente no. Así. Ok, entonces, para la siguiente clase vamos a intentar ponernos al día. Para la siguiente clase, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que revisar los demás criterios, ¿sí? Los demás criterios, y tendremos que iniciar con algo de series de potencias, ¿sí? De todas maneras, quiero que se den cuenta de lo siguiente, con eso me despido. El taller sumativo de la siguiente semana es todo lo que está ahí, porque el taller sumativo no incluye hasta el día anterior. ¿Hasta dónde incluye el taller sumativo? Observen, incluye hasta la parte 6, no lo hemos alcanzado aún, es cierto, pero solo hasta la parte 6, pero todo eso, incluido parte de serie de potencias, lo vamos a ver aquí, la siguiente semana, día lunes. Entonces el taller sumativo nunca incluye, casi nunca incluye hasta lo del día anterior. Por eso, en ningún momento me puede decir, ay, el taller sumativo, como nos desfasamos un poquito y estamos un poquito atrasados con el cronograma guía, entonces el taller sumativo se modifica. No, ahí está, eso ya está contemplado, esos posibles desfases. Así. Ok, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, entonces, para el día, ya saben, tienen su taller formativo para que vayan trabajando esta semana, sigan practicando. Y preparen sus micrófonos y todo eso, y sus cámaras, para que puedan hacer algunas pruebas que más adelante ya vienen y van a ser orales. Bueno, que tengan un buen día.